Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Figuras del Deporte. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial, tanto en el ámbito deportivo como profesional, y realmente a veces uno se vive preguntando qué pasó, en qué estará haciendo y qué estará produciendo, quién más en el día de hoy que Aldo Leschorn, que realmente tiene mucho que contarnos desde los años 80 hasta la fecha, de qué ha sido de su vida. Bienvenido a Figuras del Deporte, Aldo Leschorn, y es un honor para nosotros tenerlo acá en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Camilo. El honor es para mí de estar en este programa que tiene esa larga trayectoria, dirigido casi en su gran parte hasta hace poco por don Cookie Córdoba, con quien tuve el placer de ser entrevistado en una ocasión. Recuerdo que se grababa este programa, lo grabé con él y tuve ese gran placer. Ojalá esa edición esté por ahí guardada, porque lo recuerdo con mucho cariño. Don Cookie fue una persona que siempre me distinguió y al cual le guardo un aprecio inmenso, a él y a los hijos de él, que son mis amigos. Así que nada, estoy a la orden de ustedes por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que todo el mundo quiere saber. Aldo Leschorn, realmente selección nacional del país en la disciplina de baloncesto. Dicho sea de paso, Aldo Leschorn, el nombre completo de Aldo Leschorn, ¿cuál es? Mira, mi nombre es muy complicado, porque empezando por el apellido he tenido que pasarme la vida entera deletreándolo y explicándolo muchas veces. Pero mi nombre real es Alfred, como Alfredo, porque mi abuelo era alemán. Entonces me quisieron poner un nombre acorde al apellido y a la ascendencia. Mi nombre real de pila, de cédula, es Alfred Karl von Leschorn Ariza, el apellido materno. Y mi madre, desde que nací, su intención era ponerme Aldo como nombre. Pero, como te dije, en ese tiempo se estipulaba que uno le pusiera el nombre de sus antecedentes, de sus abuelos, etc. Y me pusieron entonces el Alfred Karl von, un nombre compuesto por un nombre de tres palabras, que viene de Alemania, obviamente. Pero mi mamá se salió con la suya y me dijeron desde pequeño Aldo, Aldo, Aldo. Y con ese nombre fue que desarrollé toda mi carrera deportiva. Tengo que usar el Alfred, obviamente, en documentos, en cédula, pasaporte, cosas oficiales, pero todo el mundo, a mí me dicen Alfred en la calle, alguna gente que las identifico por el tono de voz y porque me dicen Alfred, pero a veces el que desconocido que me vocee Alfred, yo casi ni volteo la cara, porque es Aldo toda la vida. Nombre, como decían antes, nombre artístico, en este caso deportivo. Sí, sí. Y Aldo, en cuanto ya a la formación, estudiaste en Loyola, ¿verdad? Correcto, yo estudié en el Colegio Loyola. Yo primero estudié en el Colegio San Luis Gonzaga hasta quinto de primaria. De ahí pasé durante la Revolución de Abril, en el 65, pasé a vivir con mis abuelos en Puerto Plata. Me enviaron allá. Estudié un curso de primaria allá en Puerto Plata. Entonces retorné a Santo Domingo y ya en sexto de primaria entré al Colegio Loyola de la avenida George Washington y ahí hice todo lo que la primaria, lo que me quedaba y la secundaria, y me gradué en el Colegio Loyola. Soy un orgulloso alumno Loyola. Ah, sí. Realmente, sí, nosotros le hemos dado seguimiento a lo que es la carrera de Aldo Leschorn Sí. previo a la entrevista y hemos obtenido esos datos, pero no solo eso, Aldo Leschorn, selección nacional de la República Dominicana de baloncesto. ¿Cuántos años fue Aldo Leschorn selección nacional? Justamente 10 años fui selección nacional, de 1973, que entré sumamente crudo, hasta 1983. O sea, justamente un periodo en el 83 ya me retiré como baloncestista activo, atleta de alta competencia, pero estuve justamente 10 años miembro de la selección nacional dominicana. 10 años donde los televidentes más jóvenes tal vez no conocen esa figura de este señor que lo vemos hoy,
pero que según los datos de la época era todo un caballero en cancha y que realmente una figura imponente por el mismo físico y por la imagen. Un deporte de jugadores morenos y fuertes. Joven rubio, delgado, con ascendencia alemana. Imagínense ustedes, en los años 70 y 80. Quiero decir también a los televidentes, hay que tener en cuenta en el periodo de tiempo que fue, que realmente ya la figura del deporte, que es Aldo Lechon en el día de hoy, hay que destacar el primer mundial donde participa República Dominicana, y en ese equipo, háblenos de esa experiencia. Correctamente. Nosotros habíamos logrado la clasificación finalmente para ir a un mundial de baloncesto que se celebraba en el 1978 en Manila, la capital de las Filipinas. Y allá nos dirigimos. Yo era miembro del equipo, acompañé al equipo nacional a Manila. Y la experiencia en Filipinas fue hermosísima, diferente. Bueno, yo lo puedo equiparar a lo que es participar en unas Olimpiadas, obviamente, porque ahí estaba la crema innata del baloncesto mundial de ese momento, donde todavía existía la Unión Soviética, existía la Yugoslavia. Wow. O sea que imagínate, eso hoy en día eso se dividió en varias naciones que tienen muy buenos jugadores hoy en día. Imagínate en ese tiempo donde estaban concentradas todas esas naciones en un solo estado, como fue la Unión Soviética, como fue Yugoslavia, y tenían entonces todavía selección de selección, como llamo yo. Ahí estaba lo mejor de lo mejor. Inclusive China ya daba sus primeros pasos conformando equipos con estatura que te sorprendían, porque mucha gente pensaba a veces que China eran personas de baja estatura, pero que es un continente tan grande, una nación tan grande, que tiene de todo tipo de fisonomía. Y se apareció allá con un equipo bien alto, recuerdo yo. También de aquí de la zona Puerto Rico, que era un equipo sumamente fuerte, como siempre lo ha sido. Y nosotros, que éramos, vamos a decir, nuestras debutantes en ese tipo de evento, a ese nivel, pero la experiencia fue hermosa. Nosotros fuimos atendidos en esa época por el comité organizador, fue una cosa tremenda, apoyado por muchísimas empresas orientales que le dieron patrocinio. Y el presidente de la nación, que era un dictador en ese momento, pero tú sabes cómo son las dictaduras. O sea, cuando hacen un evento y se comprometen con un evento, bueno, se esmeran al máximo. Y el evento quedó exquisito, tremendo, de primera calidad. Y de esa época, el equipo que más agua a beber le dio al equipo dominicano, sabemos que hicieron un buen papel en ese primer mundial, realmente la experiencia, era un jovencito apenas tenía 17, 18 años, ¿verdad? En esa época. Yo tenía, en el 78 yo tenía 22 años. 22. Sí, correcto. Pero ya tenía varios años en la selección. Sí, 5 años tenía ya prácticamente. Entonces, los equipos más fuertes, ¿y con qué equipo te fue mejor en ese mundial? Bueno, contra Australia, contra Senegal, que jugamos, y el otro equipo, ahora no lo recuerdo bien, pero nosotros hicimos un papel muy honroso. Inclusive los juegos en que caímos derrotados fueron por muy pocos puntos. O sea, inclusive de China perdimos por menos de 5 puntos prácticamente. Nosotros tuvimos el tris de clasificar entre los 10 primeros, de los top 10, como llaman, los 10 primeros equipos del mundo. Pero lamentablemente, bueno, como nuestra experiencia era primeriza y en un país tan lejano, un continente tan lejano, nosotros duramos 24 horas de vuelo, imagínate, para llegar allá. Entonces, nada, hicimos un papel sumamente honroso. La verdad que no nos podemos quejar. No fuimos la cenicienta del torneo tampoco, no lo fuimos. Pero yo creo que el equipo más duro del grupo de nosotros fue Australia, correcto, Australia.
¿Y contra Puerto Rico cómo le fue en esa ocasión? Yo creo que no, si no recuerdo mal, nosotros no tuvimos contacto con Puerto Rico porque Puerto Rico estaba en otro grupo y no coincidimos, no llegamos a coincidir en juego. Pero recuerda que Puerto Rico era el alter ego de nosotros, o sea, eran el equipo con el que nosotros siempre nos veíamos la cara en todos los torneos regionales, sean centroamericanos, panamericanos, locales. O sea, Puerto Rico y nosotros era como la relación de los hermanos que se aman y se odian a la vez, pero son hermanos al mismo tiempo. Ese equipo de Puerto Rico de esa época, y no solamente Puerto Rico, Camilo, en ese tiempo coincidimos con una calidad de juego muy alta entre los equipos vecinos nuestros. O sea, Panamá tenía muy buen equipo y fue mejorando después. Cuba venía de ganar unas Olimpiadas en Múnich en 1972, o sea, ganar medalla de bronce en Olimpiadas. O sea, era un equipo tremendo, tremendo el de Cuba. Y Puerto Rico ni hablar. Puerto Rico tenía en ese momento una configuración en que los 12 jugadores de ese momento, o 10 por lo menos de ellos, hoy en día son leyendas. Son salones de la fama allá en el territorio boricua. O sea, te digo que eso a nosotros, a la vez de ser una aparente desventaja, lo que nos hizo fue crecer. Ese tope nos hizo ir creciendo rápidamente. Porque nosotros, entre 1973 y 1975, que se celebró el Centro Básquet aquí en Santo Domingo, el salto cualitativo que dio la selección dominicana fue una cosa asombrosa en apenas 2 años. ¿Por qué? Bueno, llegaron los jugadores dominicanos que tenían experiencia en Estados Unidos, que eso no lo teníamos hasta el 74, no teníamos esa experiencia con jugadores dominicanos que vivían fuera. Fue el tiempo de Eduardo Gómez, de Hugo Cabrera, que llegaron e hicieron una revolución positiva. Y el tope, al celebrarse los Juegos Centroamericanos, los 12 Juegos, en el 1974 aquí, eso también incentivó los contactos, los viajes a diferentes países vecinos, inclusive México también, se me olvidaba decírtelo, y Venezuela, que formaban parte de la conferencia centroamericana y del Caribe de ese momento, también fueron países que visitamos, nos fogueamos con ellos, y después cuando nos vimos la cara, bueno, tuvimos mejor chance de hacer un buen papel. Así que yo te diría que tomando como centro los Juegos Centroamericanos del 74 y todo lo que aconteció alrededor de ese evento, más lo que siguió después, que el país organizó el Centro Básquet 75, bueno, ese fue ya el despegue, el arranque del baloncesto dominicano, como digo yo. Desde ahí ha sido una curva ascendente, permanentemente, sí. Por lo menos en cuanto a selección. Y quiero hacer la salvedad, dirigidos ese campeonato por Faisal Abel, ¿verdad? Correcto, y Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez y Faisal Abel, que era un dúo que se compenetraba muy bien. Ya venían de conocerse de España, porque habían vivido en España. Faisal como jugador, Humberto como estudiante y también como jugador, pero también entrenador. O sea, ellos, cuando Humberto llega, ya Faisal sabe quién es y la verdad que hacen una dupla fantástica. O sea, se compenetran muy bien inmediatamente y con los jugadores al mismo tiempo. O sea, eso también fue otro factor, Camilo. No solamente la calidad del juego, sino la calidad de los coaches que llegaron, o sea, que logramos conseguir en Faisal y en Humberto. Y luego llega Osiris Duquela también en ese momento. Imagínense que Millón de la Fama del deporte dominicano, que son figuras estelares de lo que es el baloncesto de la República Dominicana, y en cuanto a formación también dirigencial y de los jugadores. Correcto. Y quiero entrando ya al ámbito ya de los equipos dominicanos, Aldo Lecho, ¿con cuáles equipos jugó? ¿Qué aspecto nos puede decir en cuanto a esa cosa intensa? Porque antes el Palacio de los Deportes se llenaba en los eventos de baloncesto, y que como dicho te sea decía, de paso, sí, era otra situación en cuanto al deporte acá, como ustedes eran ídolos todos. Sí, gracias. Es lo que te decía ahorita.
después que se celebran los Juegos Centroamericanos, que se construye el Palacio de Deportes y todo el Centro Olímpico, eso fue, la gente se quedó con las ganas de seguir viendo eventos de calidad, como el que habían acabado de ver. Entonces inmediatamente se creó la Abadina, que estaba dirigida en ese tiempo por gente que había trabajado en los Juegos Centroamericanos, el mismo Don Virgilio Travieso y todo el grupo que los rodeaba, Ripley Marín, etcétera, Enrique Ripley. Ese grupo organizó inmediatamente el torneo superior, el primer torneo superior de baloncesto de la época moderna, como le llamamos, porque anteriormente se habían celebrado eventos superiores, pero no se clasifican como modernos, por decir una palabra. Entonces, ya con la cancha, con el tabloncillo ya del Palacio de Deportes, entonces se empieza a contar a partir de 1, de 0, se empieza a contar ya como un torneo superior de calidad. Entonces, entran, si no recuerdo mal, éramos 6 franquicias. Y yo inmediatamente me había dado mis primeros pasos en el baloncesto. En el Colegio Loyola, con Feli Aguasanta, que fue un tremendo entrenador también. Y también en el Club Naco con Roosevelt Kumarasamy, que era jugador de la selección nacional, que ya venía en retiro porque estaba terminando sus estudios de doctor en Derecho, pero nos dedicaba tiempo enseñándonos los fundamentos del baloncesto en la cancha, en la única cancha que había en el Club Deportivo Naco. Yo jugaba tenis de campo en ese tiempo. Y me sacan del tenis porque ven mi estatura y mi posible talento para baloncesto, mi posible capacidad, y me ponen en la cancha de baloncesto. Y ahí Roosevelt me enseña los primeros pasos, me lleva de la mano, qué sé cuánto, más lo de Feli Aguasanta en el Loyola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se celebra el primer torneo de la época moderna en el Palacio, entonces ya yo juego automáticamente. El Club Naco forma un equipo superior. El Club Deportivo Naco forma su equipo. Y yo ahí caigo, 1974. A partir de ahí jugué hasta que me retiré. Todo el tiempo jugué con el Club Deportivo Naco. No jugué en ningún otro equipo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se celebraban eventos de clubes campeones, aquí en el país o fuera del país, jugué con varios equipos. Léase Mauricio Báez, San Carlos y San Lázaro. Los reforcé a los 3 en diferentes torneos locales e internacionales. Me invitaban y yo los reforzaba. Pero como jugador local, solamente jugué del Club Deportivo Naco. Pero tuve el placer, tuve la dicha y le agradezco a esos equipos que me llamaran para reforzarlo. Y fue una experiencia muy bonita en esos tiempos. Lo recuerdo como ahora. Muy bonita. Eso sí, la pregunta obligada es, ¿y los fanáticos cuando te veían ya entonces con ese uniforme de Mauricio Báez, de San Lázaro, de San Carlos? No, yo me imagino, mira, yo no sé, porque los fanáticos aquí iban ¿Cómo desde la cancha? ¿Cómo tú recibías? No, di tú cómo me sentía yo, básicamente, porque yo mismo decía, cónchale, pero qué raro me veo con un jersey que dice San Carlos, o que dice Mauricio, o que dice San Lázaro. San Lázaro que era la némesis de nosotros, imagínate, San Lázaro. Pero para que tú veas, la rivalidad era en la cancha y a nivel de fanáticos, pero entre nosotros éramos amigos. ¿Por qué? Porque nos juntábamos en la selección. En la selección éramos amigos, éramos compañeros y teníamos que llevarnos bien y nos llevábamos bien. Eso era rivalidad momentánea del torneo, de los equipos superiores. Pero sana, por decirte, sana. Yo nunca sentí una rivalidad dañina, ni malévola, ni mucho menos. En los fanáticos sí, los fanáticos eran muy arduos en eso, ¿te entiendes? O sea, eso es la palabra, fanático. Pero fíjate, Eduardo Gómez lo comenta mucho, que por ejemplo el Naco llegaba a las finales, no ganábamos, pero ganaba San Lázaro campeón. Nosotros no íbamos con ellos a celebrar allá a San Lázaro, nosotros íbamos, lo del Naco. Y los fanáticos quizás estaban desesperados, que esto, lo otro, y yo decía, señores, no, es que nosotros somos compañeros, esto es un juego, esto es un deporte, no hay por qué pelearse. Y yo nunca, ¿cómo te digo? En mi caso particular, y quizá hablemos de eso en breve, yo nunca vi el deporte como
un motivo para yo vivir de eso, ni un medio para yo mantenerme, no. Yo vi el deporte como una etapa pasajera en lo que yo hacía mis estudios superiores y universitarios, mi vida académica, y que en un futuro yo sabía que eso iba a tener un final, porque la vida deportiva es corta, si tú la haces como se estipulaba normalmente. Hoy en día un jugador te puede jugar baloncesto hasta los 40 años, pero ya viviendo de eso. Pero aquí todavía no estábamos en el momento de vivir de eso. En esta primera parte hemos recibido a Aldo Lechon en el programa Figuras del Deporte. Mañana viene una segunda parte sumamente interesante donde estaremos conversando con él sobre su trayectoria deportiva y su vida profesional. Hasta mañana, si Dios lo permite.